Listo. Bueno, entonces, ahí hallaban B y resultaba que B, o sea, el porcentaje de datos que había hasta 3.2 millones era como más o menos como un 16%, algo así. Sí, creo que era así. Entonces, si hasta 4.8 habías acumulado 84% y hasta 3.2 habías acumulado 16%, entonces entre 3.2 hasta 4.8 se tenía cuánto, el porcentaje de datos que había entre ellos. O sea, el 84% del de arriba menos el 16% del de abajo. Y eso le daba lo que les dio pues a la mayoría, 68%. Listo, así. Sí, sí me entendieron este enfoque para la solución del porcentaje de datos que había a una desviación estándar de la media. Todos buscaron soluciones diferentes. Nadie hizo esta. Yo pensé que esa era la que iban a hacer, pero bueno, pues estuvo bien. Pues, ahí eran diferencias pues, en el segundo decimal, pero bueno, listo. Bueno, vamos a empezar con la clase. Que yo espero que para ustedes sea igual de interesante o igual de encarretadora como lo está haciendo para mí. Y es esto, a ver, la clase pasada, esperen que por ahí alguien escribió y no puedo ver. Las notas están ahí en Classroom, pero yo ya como ya tengo el 20%, ya la puedo publicar en Mares. Profe, buenas. Una Buenas, preguntita. hágale. Primero, no sé si está compartiendo pantalla o si las No, cosas que todavía está... no. Ah, listo. Y segundo, lo que pasa es que ahora que está hablando de las tareas, para esta última tarea que tenemos que entregar el lunes, a mí me tocó un punto con una integral. No sé si eso lo vayamos a ver ahora o si luego le escribo un correo y usted me dice cómo hacerlo o algo así, porque pues no hemos visto cosas con integrales. Mm, ¿Y qué tiene? Pues ahí está definido, yo creo ya saber cuál es. Eh, Ahí le dicen cómo es que están definiendo la medida de probabilidad con una integral y entonces usted ya con eso entiende y ya resuelve. No, no, sí, lo que pasa es que no entiendo es cómo, o sea, me dicen sé de dónde a dónde va, pero no entiendo la notación. Es como una integral y en la parte de abajo es una C. Tengo que tomar que mi límite inferior es C o que los límites son de dónde a dónde va C. No sé si me No, hago ya entender. sé qué fue lo que usted no entendió. Lo que es la anotación. No, cuando ponen, o sea, lo que pasa es que ese es el conjunto sobre el cual usted está integrando. Esa es otra anotación que uno pues puede poner en una integral sencilla. A ver, yo me imagino que ustedes ya vieron cálculo vectorial o cálculo en varias variables. En cálculo vectorial o cálculo en varias variables, uno denota la integral, pero si usted va a hacer integral doble, usted abajito pone el conjunto sobre el cual va a integrar, la región plana sobre la cual va a integrar. Entonces se pone integral doble sobre D o integral doble sobre R. ¿Y qué es R? Ah, no, pero es que R es un rectángulo que va de aquí a acá y de acá a acá. Ah, ya. Entonces ahí en integral sencilla usted también puede denotar eso así. Usted puede poner, yo le muestro. Usted puede poner digamos que yo le voy a decir que mi conjunto C mayúscula es el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 6. Y yo le digo, ah, bueno, listo, hágame la integral sencilla, la integral sobre ese conjunto C de mi función, qué sé yo, t elevado a la 3 de t. Ah, listo. Bueno, entonces, ¿esto qué es? Ah, ¿cuál es el conjunto C? Ah, el intervalo desde 1 hasta 6. Ah, bueno, listo, muy bien. O sea que esto es
integral desde 1 hasta 6 de t a la 3 de t. Esa era su inquietud. Sí, profe. Efectivamente, esa era. Listo. Eso, Cualquier cosa le pregunto por correo porque pues, sí, es que como hágale. está escrito en el, como lo plantean en el punto, hay como 3C diferentes. Entonces no sé cuál, tipo hay una C como en cursivo, una C grande y una C pequeña, pero pues en la imagen no se ve precisamente así muy Ah, diferente. Entonces yo ahorita que tenga la imagen del punto y después de clase le mando un correo preguntándole. listo, O no hágale. sé si después cuando terminemos me puede compartir pantalla un momentico y yo le pregunto. Puede ser también, sí, porque yo no tengo clase después a las 6, no tengo. Entonces podemos Ah, hacer asesoría enseguida, listo, muchísimas gracias, profe. con gusto. Bueno, listo. A ver, vamos a arrancar. Entonces, a ver, el repaso del concepto más importante de la clase pasada y uno posiblemente de los conceptos más importantes de la materia, y es el concepto de lo que es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función que sale del espacio muestral de un experimento y que va a otro conjunto que es un subconjunto de los reales. Y cada elemento, o mejor, cada evento de ese espacio muestral lo envía en un número. ¿Listo? Entonces, a eso a donde llega el rango de esa función se llama el espacio muestral inducido por esa variable x. Entonces, el primer ejemplo, y que es bueno para entender y recordar, es que de ese conjunto, que ya es como la tercera o la cuarta vez que hablamos de un conjunto de 6 personas, donde las primeras 4 son mujeres y los últimos 2 son hombres, yo voy a seleccionar una pareja al azar de ahí. Y si mi variable, pues como yo selecciono la pareja aleatoriamente, entonces la cantidad de mujeres que salgan en la pareja es una cantidad aleatoria. Entonces, ¿qué valores puede tomar esa variable aleatoria m mayúscula? Los valores que puede tomar son los valores m minúscula igual a 0, 1 o 2, ¿sí? O sea, ese conjuntico formado por los números 0, 1 y 2 es el espacio muestral inducido por esa variable aleatoria m. Entonces, si usted va a evaluar, pensando m como función, si usted va a evaluar esa función m mayúscula en la pareja a, b, m le cuenta la cantidad de mujeres en la pareja, por eso ahí la respuesta de esa evaluación es 2. Similarmente en todas las demás, si usted va a evaluar si la pareja que le salió es la pareja AE, la cantidad de mujeres en esa pareja es 1. Entonces, listo, ahí está. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de una variable aleatoria. Después las clasificamos en variables aleatorias discretas y continuas. Las discretas, las discretas son las cuyo soporte, recuerden que este S sub X también se llama soporte, son aquellas cuyo soporte o cuyo rango es un subconjunto de los enteros, ¿sí o no? Eso para las discretas. Y creo que ahí todo para ustedes debe ser natural. Sí, conjunto discreto, digamos, yo lo veo como subconjunto de los enteros. Entonces, listo. Esas son las variables aleatorias discretas, pero ellas se pueden clasificar dentro de las discretas, pueden tener soporte finito o soporte infinito contable. Este primer ejemplo es un ejemplo de una variable aleatoria con soporte, pues discreta, con soporte finito. O sea, su espacio muestral es finito. Luego vimos el ejemplo donde el soporte es también de una variable aleatoria discreta, el soporte es infinito contable. Y es el ejemplo donde yo lanzo una moneda, la cantidad de veces, pues mi experimento es lanzar la moneda tantas veces como sea necesaria hasta que obtenga una cara. Ese es mi experimento. Eso es aleatorio, ¿sí o no? Yo de antemano no sé cuántas veces voy a tener que lanzar para obtener una cara, ¿sí o no? Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el soporte de esa variable o los valores que puede tomar esa variable? Es el conjunto formado por los números
Puede ser que usted lance una vez, o que lance dos, o que lance tres, o que lance cuatro, no sé, ¿sí o no? No sé dónde voy a terminar, entonces es un soporte infinito contable. Listos ahí las variables aleatorias discretas, ¿sí? Una con soporte finito y otra con soporte infinito. Luego hablamos de las variables aleatorias continuas, ¿sí? En las variables aleatorias continuas, el soporte, yo ya no lo puedo ver como un subconjunto de los enteros. El soporte de esa variable continua, yo ya lo veo como un subconjunto de los reales, ¿sí? Aquí, este ejemplito, digamos que yo saco aleatoriamente un número del intervalo abierto menos 1, 1. Y la variable de la que voy a hablar es que voy a coger ese número que saqué aleatoriamente de ese intervalo, lo voy a elevar al cuadrado. Y esa es mi variable aleatoria, o sea, lo que me dé ese cuadrado de ese número que saqué aleatoriamente de allá. Listo, entonces esa variable yo la llamé Y mayúscula. ¿Qué valores puede tomar esa variable Y mayúscula? Valores en el intervalo desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Ese es el soporte, pero ese soporte es un espacio infinito no contable. Listo, entonces la variable aleatoria Y es una variable aleatoria continua. Listo, ahí está lo de la clasificación. Listo, y luego vinimos con este ejemplo. A ver, un momentico. Luego vinimos con este ejemplo donde, listo, sigo lanzando una moneda no cargada. Aquí la lancé 3 veces de manera consecutiva y mi variable aleatoria es la cantidad de caras en los 3 lanzamientos. Entonces, variable aleatoria siempre la denoto en mayúscula. Los valores que ella puede tomar los denoto en minúscula. Listo, aquí son 0, 1, 2 y 3. Creo que gráficamente es muy claro el espacio muestral y el rango de la variable aleatoria. Luego ahí nos preguntamos con cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 caras. Esto es muy fácil, es este conjuntico. La probabilidad de obtener exactamente 3 caras, entonces es solamente un caso favorable de 8 casos totales. Listo. Exactamente 2 caras, son 3 casos favorables de 8 total. Al menos 2 caras, entonces es sumar estos 2, porque me sirve tener 2 o tener 3. Listo. Ahí hablamos luego de cómo escribiríamos esas mismas preguntas en términos de la variable aleatoria x. La probabilidad de que x sea igual a 3, ese es el primero. La probabilidad de que x sea igual a 2, ese es el segundo. Tener al menos 2 caras, o sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Listo. Y así, los demás. Bueno, eso nos lleva a la siguiente definición. Yo dejé hasta aquí, pero pues nosotros seguimos, pero entonces voy a retomar desde acá. Entonces, eso le lleva a uno a pensar en que puede definir uno una función que salga desde el espacio muestral inducido por la variable aleatoria y que llegue al intervalo 0, 1, esto para variables aleatorias discretas, y que lo que haga esa función es que me dé las probabilidades. Es decir, mi función, nombre, función de distribución de probabilidad, abreviada por evidentes razones como f de p, de la variable aleatoria discreta x, se define como la probabilidad de que esa variable aleatoria discreta x mayúscula tome ese valorcito x minúscula, ¿sí? A veces dan ganas de poner mucho color, que se vea bonito. Listo. Entonces, estoy evaluando en ese objeto x minúscula y esa función lo que me da es la probabilidad. Entonces, listo. Aquí ya está el dibujito. En términos, digámoslo, simplistas de cálculo 1, es como si estuviera hablando de ahí de una composición de funciones.
La variable aleatoria va del espacio muestral al espacio muestral inducido y la función de distribución de probabilidad sale del espacio muestral inducido al intervalo 0,1. Listo. Bueno, resulta que para que una función sea una función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, voy a tratar de ser bien exagerado hoy cuando tenga que diferenciar el caso discreto y el caso continuo. Entonces, para que sea función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta, entonces las condiciones son, esa función debe ser mayor o igual que 0. Lo segundo es que la suma, uy, aquí me equivoqué, momento, que la suma de todas las probabilidades, pues la suma de todos los valores de esa función me tiene que dar 1, porque esos serían todos los casos posibles, ¿sí o no? Todos los elementos del espacio muestral inducido. Listo. Ojo con los nombres. Se podrán dar cuenta pues, en muchísimos libros, en el Hawk, sobre todo, en los libros teóricos, en general hablan de que pues, no se llama, en el caso discreto, no se llama función de distribución de probabilidad, sino que se llama función de masa de probabilidad, abreviada como FMP. Y el nombre, ahí les puse la notica, es de física porque como uno está en el caso discreto, es como si usted tuviera distintas masitas de distintos pesos. Los pesos, pues no estoy hablando de peso en sentido físico, sino de peso en sentido estadístico. Los pesos serían como las probabilidades. ¿Listo? Entonces, para ese ejemplito de arriba, de la cantidad de caras en los 3 lanzamientos, aquí tengo pues, la gráfica de la función. Yo siempre voy a hablar función de distribución de probabilidad. La gráfica de la función de distribución de probabilidad es esta. Ahí tengo la probabilidad de que x sea 0, 1 octavo, de que x sea 1, 3 octavos, en fin, ahí está. Listo. Entonces, debe ser porque la intención con esas tareas que yo les puse de estadística descriptiva era que lograran aterrizar en algunos conceptos, sobre todo lo de las medidas de forma, también lo de media, varianza, y que ya ahora algunas cosas aquí les parezcan muy sencillas. Lo que aquí les debe parecer a ustedes muy sencillo es que si yo pienso, pues viendo la distribución, esa distribución es simétrica, ¿sí o no? Esa distribución es simétrica respecto a la clase de mayor frecuencia, en este caso son 2. Entonces, usted, listo, como es simétrica, y usted recuerda los conceptos en estadística descriptiva, cuando es simétrica es porque la media es igual a la mediana. ¿Listo? Entonces, digamos que yo voy a sacar de esa distribución, yo voy a sacar la lista de datos. Entonces, ¿cómo voy a sacar? Bueno, aquí está la tabla de la función de distribución de probabilidad. Saco la lista ordenada de datos. Entonces, lo primero, pues vamos a verificar esto que intuitivamente para ustedes debe ser inmediato. Vamos a verificar que la media es igual a la mediana. Entonces, saco la lista ordenada de datos. Entonces, como la frecuencia relativa del 0 es 1 octavo, es como si el 0 me hubiera aparecido una única vez de 8 datos que hay en total. La frecuencia relativa del 1 es 3 octavos, entonces el 1 me apareció 3 veces de un total de 8 datos. Listo, y así. Pongo la lista ordenada y ya ustedes saben que calcular la mediana a partir del arreglo ordenado es muy sencillo. Como es una cantidad par de datos, 8 datos, la mediana es el promedio entre los dos datos centrales, o sea, en este caso, entre el dato cuarto y el dato quinto. Ahí por eso está marcado en amarillo el dato cuarto y el dato quinto. La mediana resulta ser entonces 1.5.
Listo. Ahora voy a hacer una cuenta para la mediana, para la media, perdón, la mediana ya la hice. Voy a hacer una cuenta para la media. Y más adelantico, creo que al final de la clase, ojalá alcance, al final de la clase se van a dar, espero que se den cuenta de por qué hice esto así. Entonces digamos que yo voy a calcular la media. Ah, listo, no, la media es muy fácil. Sumo todos los datos y divido por el total de datos. Listo, claro, pues sí. Sume todos los datos. Entonces usted, ¿el sistema por qué está haciendo esto así? Van a ver, aquí está la suma de todos los datos dividido por el total de datos, que es 8. Listo, entonces yo organizo 0, solamente me aparece una vez, yo escribo como 0 por 1. Más, 1 más 1 más 1, ah, sí, es como si fuera 1 por 3. 2 más 2 más 2, sí, o sea, el 2 me aparece 3 veces, o sea, 2 por 3, listo. Todo dividido 8. Entonces, lo que hago es organizar cada productico, pues como si fuera un número, como si fuera un A más B más C más D dividido E. Entonces, listo. Puedo organizar esto así. 0 por 1 octavo. Uy, qué bien que me queda todo aquí a la mano. Miren el principio de lo que está arriba en la pantalla y lo que está abajo, donde estoy terminando de calcular la media. 0 por 1 octavo. Voy y miro arriba. Luego dice, más, miro abajo. 1 por 3 octavos. Miro arriba. Listo. Vuelvo y miro abajo. Más 2 por 3 octavos. Voy y miro arriba y ya sé qué es lo que está pasando. Luego más 3 por 1 octavo. Uno puede hacer esa cuenta, eso pues no tiene nada del otro mundo. Esa cuenta da el mismo 1.5 que sabíamos que nos tenía que dar, porque ya habíamos calculado la mediana y ya sabíamos que la distribución era simétrica. Entonces, vean cómo podemos expresar esto. Esto es sumatoria, a partir de la tabla se ve muy sencillo, sumatoria con x desde 0 hasta 3, ¿de qué expresión estoy haciendo? Cada x lo estoy multiplicando por su probabilidad. O sea, a cada x lo estoy multiplicando por su peso relativo o por su frecuencia relativa. Otra notación para esa escritura que yo la voy a usar mucho. Vean que el 0,3, pues decir yo x se mueven los números enteros desde 0 hasta 3. Esos numeritos es el soporte de esa variable aleatoria. Entonces, yo generalmente tiendo a escribir esto así, sumatoria con x moviéndose en el soporte de la variable aleatoria. ¿Sí? Por eso queda esto. Listo, voy a seguir. Un momento, tomo agua. Listo, entonces tengan en cuenta en este momento, ¿cómo fue que calculamos la media de esa variable aleatoria discreta? Hoy sí que lo voy a joder. La media de esa variable aleatoria discreta la calculamos como sumatoria sobre todos los valores de la variable aleatoria de x, pues cada x por su peso, o sea, cada x por su probabilidad. Listo, ahí está el promedio. Ahora, después de haber visto esto en el mundo discreto, voy a seguir jodiendo, voy a pasar al mundo continuo. ¿Listo? Pero, o sea, va a tener cuidado con las diferencias. O sea, algunos conceptos se generalizan inmediatamente, pero hay que tener cuidado con las diferencias para los cálculos. Entonces, primero, ¿qué sería una función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua? Entonces, ¿cuál era la definición de función de distribución de probabilidad en el caso discreto? Que la función fuera mayor o igual que 0, listo, eso se sigue cumpliendo. Y en el caso discreto decía sumatoria. Me devuelvo, sumatoria, eso igual está aquí muy cerquita. Decía sumatoria sobre todos los valores de la variable aleatoria, o sea, sobre los x moviéndose en el soporte de la variable aleatoria. Aquí dice lo mismo, sumatoria, pero es que esto es sumatoria continua, ¿sí o no?
todos saben que la integral es una suma continua. Entonces esto es la suma continua con x moviéndose en el soporte pues, de la variable aleatoria. ¿De qué valorcitos? Pues f minúscula de x por dx. ¿Esa suma cuánto tiene que dar? Esa suma tiene que dar 1. Fíjate, o sea, fue muy... La pregunta que me hicieron ahorita fue muy, como lo digo, vino mucho al caso por el día de hoy por efecto de la notación. Vean que esta notación, ahí estoy integrando sobre ese conjunto, que es el soporte de la variable aleatoria. Entonces, pilas. Ahí lo vamos a ver hoy. En el caso discreto, yo hago sumatorias, pero sumatorias discretas. En el caso continuo, yo hago sumas continuas, que son integrales. Y hay una gran diferencia entre uno hacer sumatoria e integral. Lo vamos a ver a continuación. Esa es la nota que está ahí. Pues es que en las discretas, las probabilidades se calculan como sumatorias discretas. En las continuas, las probabilidades se calculan como sumatorias, pero sumatorias continuas, y esas son integrales. Listo, entonces, pilas. Vamos a cómo se calculan, este pantallazo es bueno. Y es cómo vamos a calcular probabilidades en los dos casos. Miren, primero, f minúscula, función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta. ¿Cómo se calcula? Bueno, y sea A un subconjunto del espacio muestral inducido o el soporte de la variable aleatoria. ¿Cómo calculo la probabilidad de que la variable aleatoria esté en ese conjunto A? Pues la calculo como sumatoria sobre todos los X minúscula que pertenecen a ese conjunto A de todas las probabilidades. Así es. Segundo, lo voy a hacer en el caso continuo. Entonces tengo la función de distribución de probabilidad para el caso en el que la variable aleatoria sea continua. Aquí la continua la llamé T mayúscula, simplemente para diferenciar ahí. Solo nombre. Y voy a suponer que tengo un conjunto del espacio muestral inducido por la variable. Es continua, listo. Entonces, ¿cómo calculo probabilidades aquí? La probabilidad de que esa variable aleatoria T mayúscula, que es continua, esté en ese conjunto A. Pues hago la sumatoria continua sobre el conjunto A. O sea, la integral sobre todos los T's que están en A. Aquí si quiero puedo poner únicamente A. Si quiero puedo poner únicamente A. A mí me gusta mucho pues, poner así para usted saber dónde se mueve T, pues dónde se mueve la variable T minúscula, ¿sí? Que es mi variable de integración. Listo, vamos a los ejemplos. Como ya la clase pasada hicimos ejemplos de variable aleatoria discreta, miren, aunque yo no lo puse en términos de F, lo debería poner ahorita, y es que, a ver, por aquí está. No está aquí. Miren, como ustedes ya saben cuál es... yo quise eso. Lo voy a poner aquí. Entonces, ejemplo. El mismo ejemplo anterior de la variable aleatoria discreta X. Es el que ya habíamos hecho donde habíamos puesto cuál era la probabilidad de que la variable aleatoria X fuera mayor o igual que 2. Ese sería mi conjunto A. O sea, mi conjunto A son todos los valores mayores o iguales que 2. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, ¿cómo la hicimos? Como F minúscula de 2 más F minúscula de 3. O sea,
La probabilidad, vamos a gastarnos otro pedacito. Esto ya lo hicimos. La probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. Pero esa es la evaluación en la función de distribución de probabilidad de esa variable aleatoria discreta. Entonces vean que sí lo hice como una sumatoria, ¿sí o no? Esto fue sumatoria con X, ¿en qué conjunto? ¿Cuál es el conjunto? El conjunto formado por los números 2 y 3. Eso es. Listo. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo calculamos probabilidades con una variable aleatoria discreta. Ahora, voy a poner un ejemplo de cómo calculamos probabilidades con una variable aleatoria continua. Este ejemplo es muy chévere. Aquí. Entonces, a ver, voy a leer pues, casi textual porque necesito que se metan en el asunto. Entonces voy a hablar de la variable T mayúscula y esa variable T mayúscula lo que me está midiendo es el tiempo en horas que dura una llamada que entra a un call center. Digamos, usted va a llamar al call center de la EPS o al call center del banco o al de la empresa de telefonía celular, yo qué sé, ¿sí? Ellos tienen unos tiempos de servicio. Ellos con esos tiempos de servicio miden pues la calidad del servicio. Las llamadas, entonces esto empiezan a ponerle lógica. Con esos tiempos empiezan a calificar la calidad del servicio. Si las llamadas son muy largas, pues el servicio no es, pues podría calificarse como no tan bueno y entraría en averiguar por qué se demoró tanto esta llamada. ¿Listo? Entonces, si usted tuviera muchísimos datos de cuánto duran las llamadas, si usted lograra hacer como el histograma que pues, para representar todos esos datos, la lógica te dice que ese histograma debe ser asimétrico de cola derecha, o sea, hay una gran acumulación, hay una gran frecuencia de datos para pues, que las llamadas duren poco, y después hay pocos datos para cuando las llamadas duran más de media hora, pues es muy raro que una llamada dure más de media hora o más de 40 minutos, ¿sí? Entonces hay pocos datos hacia arriba, o sea que tiene sentido la asimetría de cola derecha. Entonces eso es lo que está explicado ahí. Listo. Entonces, piensen en una función, en una curva que aproxime ese histograma que nos estamos imaginando. Más adelante en la materia vamos a ver que ese tipo pues, de modelo probabilístico se puede representar con la siguiente función de distribución de probabilidad. Ven, aquí está todo. Una función, este renglón lo va a resaltar. Una función que puede servir como función de distribución de probabilidad para esa variable aleatoria continua de la que estamos hablando, que es el tiempo que dura una llamada que entra a un call center. Debe ser una función que decrezca cuando el tiempo se hace grande, ¿sí o no? Y que a la derecha sea como asintótico, ¿sí? Que caiga como a cero. Y que al principio sea como alta. Una función es esta, 2 por a la menos t. Ojo, ¿dónde se mueve el t? Pilas. O sea, ¿cuál es el soporte de esa variable aleatoria? ¿O cuál es el espacio muestral inducido? Pues los tiempos tienen que ser mayores que cero. ¿Sí? Listo. Tiempos mayores que cero. Entonces el soporte o el espacio muestral inducido es el intervalo abierto que va desde cero abierto hasta infinito. Pues, yo no sé, el límite superior no sé cuál es. Entonces lo pongo así. Un momento. Perdón.
Entonces, el gráfico. El gráfico yo lo hice pues en GeoGebra, pues no tiene ninguna ciencia. Ahí está la función, ahí le puse la condición de que t sea mayor que 0 y listo, ahí está el gráfico. Entonces, ojo con esto. Esta función es la que me estaría aproximando el histograma. Si yo tuviera todos los datos de todas las llamadas que entran al call center, la función que aproxima el histograma me daría como esto. Pilas, no se me vayan a confundir con los valores que toma la función en el caso continuo con relación al caso discreto. En el caso discreto, la función de distribución de probabilidad está entre 0 y 1, porque eso directamente me está dando probabilidades. Pero aquí no. Aquí esta función lo que me dice es cómo se distribuyen las probabilidades, más no la función como tal me da probabilidades. ¿Sí? La f minúscula en el caso continuo no me da probabilidades. En sí esta función es la función densidad. Es decir, que si yo, ¿cómo hago para averiguar, a ver esta pregunta, cómo hago para averiguar que esta f en realidad es una función de distribución de probabilidad? ¿Qué debería cumplir? ¿Qué creen Profe, que debería cumplir esa función? que la suma de todos los puntos que la hacen de uno, sume uno. Exactamente. Y en términos fáciles de cálculo, ¿a qué está haciendo referencia usted? A que es la suma de f de x de uno, no sé, no entendí la pregunta. Eh, Fíjate, muy sencillo. Estamos haciendo referencia, usted está hablando de suma, pero está hablando de suma en el caso continuo. La suma en el caso continuo es la integral, ¿sí o no? O sea, lo que tiene que cumplir eso, acordate que eso estaba por aquí arriba, para que sea función de distribución de probabilidad, es que la función sea positiva y que la suma sobre todos los valores de la variable aleatoria de 1. O sea, que la integral, piénselo así en términos de cálculo, que el área bajo la curva sea 1. ¿Sí? Entonces vamos a verificar eso. Vamos a verificar que el área bajo esa curva, pues ahí tengo con la expresión de la función, que el área bajo esa curva es 1. Miren esto. Ahorita les dije que en el caso discreto, la función de distribución de probabilidad también se llama función de masa de probabilidad. En el caso discreto es con función de masa de probabilidad. Pero cuando usted pasa al caso continuo, esta es la función densidad, la que ustedes tanto hicieron en esas tareas, ¿sí o no? Esa función densidad, esa curva que aproxima el histograma es esta. O sea, imagine, no sé si ustedes alcanzan a ver bien los cuadritos, pues que le hace a uno ahí GeoGebra. Imagine que cada clase mide 0.1, ¿sí? Entonces, digamos, la primera clase, vean la altura, la frecuencia que tiene, ¿sí o no? La segunda clase, sí, ahí están todas, ahí estarían todas, ta, 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 ta. Y usted hizo la curva que aproxima ese histograma y le dio esta. Entonces, esa es la que ustedes en R hacían y la llamaban la función densidad. Es esta, ¿sí? Por eso, repito, en el caso continuo, a la función de distribución de probabilidad también se le llama función de densidad de probabilidad. Como les dije, yo no distingo porque un buen nombre para ambos casos es función de distribución de probabilidad.
porque esa es la función que me dice cómo se me están distribuyendo las probabilidades, y yo entiendo que en el caso continuo esa función no me da probabilidades como tal, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces vamos a verificar que es función de distribución de probabilidad, o sea, vamos a calcular que el área bajo la curva es 1. Entonces hago la integral. Sobre todos los valores de esa variable aleatoria. Entonces, como el soporte son todos los tiempos positivos, o sea, el soporte es el intervalo desde 0 abierto hasta infinito, entonces yo integro sobre ese intervalo esa función. ¿Listo? La integral, yo hago mucho esto para que después no se me vayan a confundir y que me digan, profe, pero los límites no eran de 0 a infinito, ¿por qué los puso de infinito a 0? La integral da con un menos. La integral da con un menos por pues el menos del exponente de Euler. Entonces ese menos cambia el orden de los límites de integración, ¿sí? Entonces por eso ya de una vez quito el menos, lo que da el resultado, pues el 2 se cancela, el que está multiplicando, pero queda el menos, entonces ese lo cancelo al voltear el orden de los límites de integración. Entonces por eso queda esto. Yo lo estoy poniendo aquí informal, yo no estoy poniendo límite, pues haciendo ¿cómo se hace la integral impropia? Pues la integral desde b hasta 0 con b tendiendo a infinito y luego hacer límite. No, pues internamente ustedes, yo aspiro que hagan eso muy fácil, ¿sí? Porque eso son cosas de cálculo diferencial, que hagan esos límites. Entonces la evaluación en 0 da 1, menos la evaluación en infinito, a la menos infinito, eso se me va para 0, entonces listo, por eso esto es 1. Entonces, o sea que sí. O sea que sí es, bueno, me faltó hacer algo, aunque pues en el dibujo se ve. Son dos cosas para que la función sea función de distribución de probabilidad. La primera es que la función sea positiva y claramente esa función de hecho es mayor que 0, ni siquiera es igual a 0. Esa función es mayor que 0, entonces listo, cumplió la primera condición. Y la segunda condición es que el área bajo la curva es 1. Ahí está. Listo, sí es función de distribución de probabilidad. Ahora voy a calcular una probabilidad con esa variable aleatoria. Y la probabilidad que quiero calcular es, si ese es el modelo de probabilidad, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que una llamada dure menos de media hora? Bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? La probabilidad de que una llamada dure menos de media hora, estoy diciendo que esa variable aleatoria se me mueva en un conjunto A y ese conjunto A me está representando que ese tiempo sea inferior a media hora. Por eso esto lo escribo, la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor que un medio. Listo. O sea, que el tiempo esté entre 0 y un medio. Por eso aquí, como esta es una variable aleatoria continua, entonces estoy calculando esa probabilidad como una integral. Integral de 0 a un medio, pues porque ese es el intervalo de la función de distribución de probabilidad. Listo. Reemplazo la función, calculo la integral, ahí ya está. Otra vez volteé los límites de integración e hice desaparecer el menos. Y hago la evaluación. La evaluación en el límite superior da 0, menos la evaluación en el límite inferior. O sea, la evaluación en un medio quedaría e a la menos 1. Y esto da, yo lo aproximé a 4 decimales, 0.6321. Listo. O sea que la probabilidad de que una llamada, pues si ese es el modelo de probabilidad, la probabilidad de que una llamada dure menos de media hora es 0.63 aproximadamente. Si llevo la interpretación a términos de frecuencia relativa, yo diría, si ese es mi modelo de probabilidad, entonces diría que aproximadamente un 63% de las llamadas que entran al call center duran menos de media hora, ¿sí?
aproximadamente un 63%. Listo. Pausa hasta ahí de lo que es, ven que vimos, la clase empezó con el repaso de lo que es una variable aleatoria, tanto discreta como continua. ¿Con qué siguió la clase? Con el concepto de función de distribución de probabilidad, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. ¿Sí? Ahí está, función de distribución de probabilidad para el caso discreto. Y por aquí, función de distribución de probabilidad para el caso continuo. Luego, ¿con qué seguimos? Con el cálculo de probabilidades, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. Listo, ahí está cómo se calcula en ambos casos. Hicimos los dos ejemplos, ejemplo del caso discreto y ejemplo del caso continuo. Muy bien. Ahora voy para otro concepto. El concepto de, esperen, yo lo bajo. El concepto de función de distribución acumulada. Otra cosa que los puse a hacer en las tareas de estadística descriptiva, la tabla de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan que esa tabla tenía como 4 o 5 columnas? La primera columna era frecuencia absoluta. La segunda columna era frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la que estamos relacionando con la función de distribución de probabilidad. Y después, las siguientes columnas venían con frecuencia acumulada. Una venía con frecuencia absoluta acumulada y después venía frecuencia relativa acumulada, o sea, cuando ya me aparecía en porcentaje, ¿sí? Pues ya después el R agregaba una columna más y era que lo ponía en porcentaje, pues y ya, pero estaba hablando de frecuencia relativa acumulada. Entonces estaba acumulando por clases. Y ustedes se acuerdan que ahí, esperen un momento que mi hija me necesita por aquí. Espera. Listo, perdón. ¿En qué estaba? Ah, bueno, la función de distribución acumulada. Recuerden en esa tabla, en sus cabezas, devuélvanse por favor a cuando leían la tabla de distribución de frecuencias y vayan a la columna de cómo calculaban la frecuencia acumulada, digamos la frecuencia relativa acumulada. Uno empezaba en la primera clase y contaba pues la frecuencia relativa hasta ahí. Y en la segunda clase yo sumaba, ¿sí o no?, las frecuencias relativas hasta esa clase. Iba a la tercera, sumaba las frecuencias relativas hasta esa clase. Y así. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, yo la calculaba sumando las frecuencias relativas hasta el punto donde yo quería llegar. Entonces, por ejemplo, si este T minúscula es, digamos, el límite derecho de la tercera clase, por poner el ejemplo, es el límite derecho de la tercera clase. Entonces, aquí, ¿cómo calculaba uno esa frecuencia acumulada? Como la suma de todas las frecuencias relativas, por eso la F minúscula, la suma de todas las frecuencias relativas para los valores que eran menores o iguales que este hasta donde yo quería llegar, que ese T hasta donde yo quería llegar. Entonces aquí también me voy a traer ese concepto de allá para acá. Función de distribución acumulada. Entonces, ojo con las letras para que la notación sea más fácil. F minúscula es la función de distribución de probabilidad. Y F mayúscula es la acumulada. ¿Listo? La función de distribución acumulada. ¿Cómo la defino? Pues acumule probabilidades. Esto pues no tiene ciencia. La probabilidad, estoy en una variable aleatoria, pilas que hay cualquiera, y después adentro pues la separo.
Sumo probabilidades hasta que llegue a ese número t, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Entonces, si estoy en el caso discreto, ¿cómo calculo esa probabilidad acumulada? La calculo pues sumando todas las probabilidades, o sea, todas las f minúsculas de x, para los valores de x que son menores o iguales que ese t. Hasta el t es hasta donde yo quiero acumular. Eso si x es una variable aleatoria discreta. Y pues similarmente, el caso continuo, usted ya sabe que lo único que hace es cambiar la sumatoria por la integral. Entonces es la integral, vean que ya este símbolo ya no es raro, o sea, ya decir aquí abajo que dice integral sobre los x menores o iguales que t, así, usted está integrando en el intervalo para todos los x que son menores o iguales que t, donde sea que empiece la variable x mayúscula. Listo. Esto para el caso de la variable aleatoria continua. Listo. Se me olvidó poner aquí pues la abreviación, pero pues la abreviación es lógica. La función de distribución acumulada, abreviada como FDA, es eso. Ahora, vamos para propiedades. Pilas. Propiedades. Mira que ahí está resaltado muy bien el caso. O sea, cuando la variable aleatoria es discreta. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el cálculo de probabilidades? Entonces, digamos que yo tengo dos números en el soporte de la variable aleatoria. Y voy a suponer que A es estrictamente menor que B. Listo. Eh, esperen que otra vez me están interrumpiendo. Denme un momentico, por favor. Carlos Mario, usted hizo la pregunta hace rato. Pues ya sabes cuál es la respuesta a la pregunta que estabas haciendo. eh, Seguro era cuando yo estaba mostrando el dibujo de la función de distribución de probabilidad, la discreta, que es simétrica, ¿sí o no? Pues, que es simétrica, exactamente simétrica. ¿Y qué se daba ahí? No, pues la media es igual, exactamente igual a la mediana, y eso se da cuando hay simetría exacta. No sé si hay otra cosa, pues, como que decirte ahí. Las notas sí están en Classroom. Pues yo solamente se las di a la persona que montó la tarea y ya pues pues esa persona le dice a sus compañeros de equipo. Listo, voy a volver a la clase. ¿Qué pasó aquí? Ya. Entonces, miren, estoy en el caso de variable aleatoria discreta. Primero, ¿cómo voy a calcular aquí estas probabilidades? Digamos que yo quiero la probabilidad de que X esté pilas con las desigualdades, en el caso de las discretas. La probabilidad de que X esté entre A y B, incluyendo los extremos. Piensen si esto es discreto, entonces piensen por un momento que A es 2 y que B es 6. O sea, me estoy preguntando por la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. Pues, ¿cuáles son los X que están ahí? Pues 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, usted hace la suma de las probabilidades, pues, en esos números. O sea, F minúscula, este sería el F minúscula de 2, para ese ejemplo, pues, que estoy dando yo.
luego seguiría F minúscula de 3 más, etcétera, hasta que llegues a F minúscula de 6. Listo, ya, ahí lo calculo. Pero si yo quiero escribir eso en términos de probabilidades acumuladas, entonces esa suma de probabilidades desde 2 hasta 6, para el ejemplo en especial, yo la puedo calcular como lo acumulado hasta 6. Voy a reemplazar momentáneamente para que entiendan esto. El A por 2, pues yo no creo que sea necesario, pero no me gusta a veces dar tantas cosas por obvio. El A por 2 y el B por 6. Listo, ahí está. Entonces tengo la suma de las probabilidades desde 2 hasta 6 con F minúscula. Pero si yo quiero escribir eso en términos de F mayúscula, o sea, en términos de probabilidades acumuladas, yo puedo hacer este truco. Voy a acumular hasta 6, o sea, voy a acumular hasta el último número, pero si yo acumulo es porque voy desde el principio, desde donde arranca la variable. Voy a suponer que la variable arranca en 0. Entonces, estoy acumulando desde 0 hasta 6, pero yo necesito que me quede es la suma desde 2 hasta 6. Entonces, a lo acumulado hasta 6, le resto lo acumulado hasta 1 antes de donde empecé. O sea, lo acumulado hasta 1. Y ahí lo que me sobraría es lo que hay desde 2 hasta 6. Listo. Pero yo aquí lo puse mucho más bonito, que era pues en términos generales, porque recuerden que estoy en el caso discreto. Listo, ahí está. Ahora, ¿cuál es en el caso discreto la probabilidad de que la variable aleatoria tome un número específico? Pues es el valor de la función de distribución de probabilidad, lo que da f minúscula evaluada en ese número específico. Listo. Y si yo quiero escribir eso en términos de acumuladas, entonces lo que hago es lo acumulado hasta ese número, le resto lo acumulado hasta el número anterior a él, ¿sí? Porque estoy en el caso discreto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 5, entonces eso es f minúscula de 5. Ah, listo, no, pero yo lo quiero hacer con acumulada. Listo, hágale. Ah, bueno, entonces acumule hasta 5 y a eso réstele lo acumulado hasta 4, o sea, hasta un paso anterior. Y ahí cuando resta lo acumulado hasta 5, si le resta lo acumulado hasta 4, solamente le queda el numerito de la probabilidad en 5, o sea, f minúscula de 5. Listo, ahí está. Otra vez, me parece mucho más bonito, pues así en general. Yo imagino que a ustedes también. Listo. Como tercero, en el caso discreto, la probabilidad de que X esté entre A y B, incluyendo los extremos, no sería lo mismo que la probabilidad de que X esté entre A y B, pues que X esté en el abierto. Porque es que, a ver, digamos, pues yo aquí dije cómo se hacía la probabilidad de que X estuviera en el abierto. Son todos los valores discretos, la X es discreta. Entonces, los valores que están entre A y B, pero sin incluir A y B, pues entonces será desde A más 1 hasta B menos 1, ¿sí? Porque la X es discreta. Esta es una forma de ver que no son iguales. La otra forma de ver que no son iguales es esto. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, aquí estoy hablando que esto es la probabilidad de que X esté en el intervalo cerrado desde A hasta B. Listo. Pero resulta que yo ese conjunto, como la X es discreta, yo puedo escribir como la probabilidad de que X sea A, okay, unido, ahora sí,
Ahora sí. Sea A más la probabilidad de que X esté en el abierto más la probabilidad de que X sea igual a B. ¿Sí? O sea, ahí separé los extremos, o sea, ahí escribí el intervalo abierto, le separé el intervalo cerrado AB, lo separé en el extremo izquierdo, que es A, en el extremo derecho, que es B, y ya me quedó el intervalo abierto AB. Por eso lo pude escribir así. Entonces vean que, pues, y ya, lo que está acá en la derecha, esto es igual a la probabilidad de que X sea igual a A, más la probabilidad de que X esté en el abierto, o sea, A menor que X y X a su vez menor que B, más la probabilidad de que X sea exactamente igual a B. Entonces, listo, esas dos cantidades no son iguales, ¿sí o no? Miren que la probabilidad de que X esté en el intervalo cerrado no es la misma probabilidad de que X esté en el intervalo abierto, porque aquí los extremos del intervalo sí tienen alguna probabilidad. Listo. Paramos ahí las propiedades para la variable aleatoria discreta y vamos a la misma idea de propiedades, pero para las para variables aleatorias continuas. Entonces otra vez voy a tomar dos valores en el soporte y suponiendo que pues, el A es menor que B. Entonces yo digo, voy a calcular la probabilidad de que X esté entre A y B, incluyendo los extremos. Como esta es continua, entonces sabemos que estas probabilidades se hacen con la integral. Entonces esto será integral desde A hasta B de f minúscula. Listo, pero si yo tengo la función de distribución acumulada, entonces ella me acumula probabilidades. En la variable aleatoria continua uno tiende a hablar más de áreas que de probabilidades, porque como las probabilidades se calculan como integrales de la función densidad, y en términos de cálculo, pues yo sé que eso lo puedo interpretar como un área, porque pues la función es una función positiva. Entonces, por eso en la continua uno tiende mucho a hablar es de áreas. Entonces, yo quiero hallar el área bajo la curva de densidad con X moviéndose entre A y B. Pues, ¿cómo hago eso? Pues calculo el área acumulada hasta B y a eso le resto el área acumulada hasta A. Y ahí me queda el área bajo la curva con X entre A y B. ¿Listo? Vean que no es lo mismo que el caso discreto. En el caso discreto es la evaluación en el límite derecho, pues en la acumulada, menos, no dice la evaluación en el límite izquierdo, dice la evaluación, como aquí dice menor o igual, no es en el límite izquierdo, es uno antes del límite izquierdo, pero eso es en el caso discreto. Listo. Segundo, en la segunda propiedad, me fui muy arriba. La segunda propiedad, en el caso discreto, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor específico del soporte. ¿Y eso cómo lo calculo? Pues con la función de distribución de probabilidad, la evalúo ahí y eso me da un valor. Listo. Pero en el caso continuo, donde las probabilidades se calculan con integrales, esta será la probabilidad de que X sea igual a A. Ah, tranquilo. Integral desde A hasta A. Pues porque esto yo aquí no escribí, pero esto se puede escribir como la probabilidad de que A sea menor o igual que X y que X a su vez sea menor o igual que A. Pues claro que se puede escribir así. Y eso es igual a integral desde A hasta A de f minúscula. Ah, bueno, y eso es cero. ¿Qué significa esto? Pilas que esto es algo que se usa, digamos, no tan frecuentemente, pero por ahí, esporádicamente.
y es que en las continuas los puntos específicos no tienen probabilidad, o sea, es que estoy hallando, ¿a ustedes les gusta esta explicación? Estoy hallando el área de un hilito. Estoy en x igual a porque estoy en una continua. Entonces en x igual a, digamos en x igual a 1, estoy hallando el área bajo la curva con x entre 1 y 1, pero pues eso no tiene área, ¿sí o no? Porque es un hilo, eso tiene solo longitud. ¿Listo? Cuando estén en teoría de la medida, a eso se le dice que es un conjunto de medida cero. En este caso, como pues, nuestra medida es ahí la integral, entonces por eso. Listo. Entonces, en las continuas, los puntos específicos no pesan para la probabilidad. Las probabilidades en el mundo continuo se calculan sobre intervalos. Así sea muy chiquito, pero tiene que ser un intervalo. ¿Listo? Listo. Es un intervalo con una longitud positiva, con una longitud estrictamente positiva. Entonces, como en las continuas los puntos específicos no pesan, entonces la probabilidad de que X esté en el intervalo cerrado AB es la misma probabilidad de que X esté en el intervalo abierto, porque los valores de la probabilidad en X igual a A y en X igual a B son cero. ¿Listo? Entonces, también puede ser en el semiabierto, en cualquiera de los dos extremos del intervalo, pues abierto o cerrado, no me importa, ¿sí? En las continuas no me importa si dice menor o menor o igual, para mí es indiferente. Bueno, esas se comparan con las de arriba, pero las siguientes sí son solamente del caso de las continuas. La función de distribución de probabilidad, o si quieren mejor, la función densidad, tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades. ¿Listo? Ella no va a tener un número infinito de discontinuidades. Eso no va a pasar. Listo. ¿Y qué otra cosa? Pues esto es consecuencia del teorema fundamental del cálculo. La derivada de la función de distribución acumulada yo la calculo como, pues la respuesta es la función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Y eso es válido en todos los X donde la F minúscula sea continua. Bueno, en las propiedades, bueno, primero la propiedad 6. La propiedad 6 es que la función de distribución acumulada es creciente. Pues eso debe ser claro, pues si yo siempre estoy sumando frecuencias relativas, en el peor de los casos sería constante. Pregunta, ¿cuál sería el caso donde una función de una clase a otra, pues una función de distribución acumulada, de una clase a otra permanezca constante? ¿Qué tiene que pasar? Cuando la frecuencia de una de las clases es cero. Cuando la frecuencia de la última clase es, ¿sí? Cero. Es cero, exactamente. Porque no le estoy sumando nada, o sea que me quedo con la frecuencia de la anterior. Pues, estoy hablando de acumulada. ¿Listo? Entonces, esa función es creciente, ¿sí? No es estrictamente creciente. Por eso pongo creciente. O sea, ella puede estar subiendo, en algún momento puede ser constante. ¿Listo? Entonces, digamos, no pongo monótona estricta creciente, no, porque no es estrictamente creciente. Listo. Bueno, eso la propiedad 6. Y la 5, digamos, cosas como lógicas. La función de distribución acumulada, como ella me está acumulando probabilidades, las respuestas de ella sí va a estar entre 0 y 1, la de la acumulada.
Si yo definiera de manera general el soporte de X en todos los reales, entonces la función de distribución acumulada evalúan menos infinito tiene que ser cero, porque usted hasta ahí todavía no ha acumulado nada, porque está por allá en la izquierda, ¿sí o no? Todavía no ha acumulado nada. Por eso ahí lo acumulado hasta menos infinito es cero. Entre comillas, como si todavía no hubiera empezado, o sea, cero. Y al otro lado, la función de distribución acumulada evaluada en infinito tiene que ser 1, pues porque usted ahí ya acumuló todas las probabilidades. ¿Listo? Bueno, listas las propiedades. Ahora, voy a regresar al ejemplo de la duración de la llamada. Repito, si ese fuera el modelo, ese exactamente no es, sí, pero eso es como una aproximación. Si ese fuera el modelo que me representa, el modelo probabilístico para la duración de la llamada que entra al call center, digamos que yo pido que calculen la mediana. Me devuelvo al dibujo. En el dibujo ahorita de esa función de distribución de probabilidad que claramente es asimétrica de cola derecha, la mediana es el número que me divide todos estos datos en un 50% abajo de ella y el restante 50% arriba de ella, ¿sí? Entonces, a ver, como en el dibujo se nota pues el punto 5 ahí muy claro, pregunto, ¿ustedes creen que la mediana está antes de punto 5 o después de punto 5 o la mediana podría ser punto 5? Así a puro ojo, ¿qué creen? Nada. Compensen las áreas. Párese en punto 5 y dígame si el área bajo la curva para los x menores que punto 5, dígame si esa área es menor o mayor o es igual que la que está después. Yo, pues, veo muy claramente que el área a la izquierda de punto 5 es más grande que el área que hay a la derecha. Porque, pues, ahí aprovechando el dibujito de GeoGebra, vean que, por ejemplo, digamos, este pedacito pues, que tengo aquí debajo, como que lo compenso con este que está pues por encima de la curva para decir que al menos tengo como un cuadradito de estos de área. Pero es que este tiene mucho más, tiene como 2 cuadraditos y otro poquitico más. O sea que de aquí, de punto 5 para la derecha, hay menos área que de punto 5 para la izquierda. O sea que la mediana tiene que estar antes de punto 5, antes. Si usted lo compensa como gráficamente, uno creería que está alrededor de punto 3 o de punto 4. Porque si usted se para en punto 2, no, ya hay más área a la derecha de punto 2. Entonces uno cree que está como entre punto 3 y punto 4. ¿Listo? Bueno, voy a seguir. Recuerden que cuando no entiendan, me interrumpen. Si no dicen nada, yo supongo que entienden todo. Y si no sacan 5 en el examen, entonces los mato. Listo, porque como entendieron todo. Profe, yo tengo una Listo, duda, pero no sé hágale. si es mejor esperar a... No, no es que todo porque no Hágala de entendí una vez, arriba hermano. en las... No, no, es sobre las propiedades. Ajá. La segunda propiedad que terminan de las BAT, no de las BAC, Diga el nombre, hermano, porque ¿cómo así que no de me las, va a decir?
De las variables discretas. La segunda, no Ajá, entendí por qué el menos f de a menos uno. De las discretas, no de las continuas. de las La, discretas. sí, La primera. la segunda. Es, Ah, ya. es que no entiendo Piénselo por con qué. un número en especial y verá que ahí de pronto la coge más fácil. Piense que usted quiere la probabilidad de que x sea igual a 8. Ah, Ujú. bueno. Esta es una discreta. Entonces usted la calcula como f minúscula de 8. Ah, listo. Pero si usted tiene la acumulada a ella le suma todas las probabilidades hasta 8. Todas, desde el principio. O sea, f minúscula de 0 más f minúscula de 1 más ta, ta, ta. Hasta que llegue al 8. Ah, ya, sí, Esa, ya, por eso ya, esa es la ya. acumulada. Entonces se puede hacer esto como, pues acumulo hasta 8, o sea, f minúscula de 0 más f minúscula de 1 más f minúscula de 2 más, etcétera, etcétera, más f minúscula de 7 más f minúscula de 8. Pero necesito cancelar toda la primera cola, pues todo lo que hay hasta 7 para que solo me quede f minúscula de 8. Pues le resto lo acumulado hasta 7. Eso esto. Sí, ¿Sí me sí, porque entendió? ya. Sí, ya, ahora sí, ya, ya, ahora sí entendí. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces estaba con que lo de la mediana, ¿sí o no? Con el dibujo. La mediana, según el dibujo que yo le estaba mostrando ahorita, punto 5 no era porque el área después de punto 5 era más pequeña que el área antes de punto 5. Y de hecho nosotros ahorita habíamos calculado el área antes de punto 5. ¿Se acuerdan dónde está ese ejercicio? Esta es la función de distribución de probabilidad. Y aquí habíamos calculado el área, vean. La probabilidad de que t fuera menor que un medio, 0.63 nos dio. O sea, el área bajo la curva, cuando la variable t, que es ese tiempo, está entre 0 y un medio. ¿Cuánto nos dio esa área? 0.63. O sea que si usted se va al dibujo, antes de punto 5 hay una, pues antes de x igual a punto 5, o en ese intervalo de 0 a punto 5, hay un área del 63%. Entonces eso tiene un área de punto 63 si quiere. Entonces de aquí para arriba está el restante de punto 37. Entonces sí, ya sé que la mediana está antes de punto 5. Entonces, en punto 2 no debería ser porque ya estoy muy acá, ¿sí o no? Entonces, por eso digo que está entre punto 3 y punto 4. Pero ¿cómo hago para saber cuál es? Pues muy fácil. ¿Cuál es que es la definición de mediana? La mediana, pilas, la mediana es el número o el valor hasta el cual yo he acumulado el 50% del área. Repito, hasta el cual yo he acumulado, o sea, F mayúscula, evalúan la mediana, o sea, lo acumulado hasta la mediana tiene que ser el 50% del área, o sea, tiene que ser 0.5. Pero ¿cómo es que uno calcula si esto es un acumulado? O sea, será la probabilidad, voy a escribir aquí en términos de probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria T mayúscula, que es el tiempo, sea menor que la mediana. Recuerden que al ser continua no importa si pongo menor o menor igual, ¿sí? Si quiere lo puede dejar con menor o igual, pero no importa. Entonces, lo acumulado hasta la mediana, que es la integral de 0 a la mediana de f minúscula de t, eso tiene que ser 0.5. ¿Listo? Entonces, encuentre ese número, encuentre cuál es el número hasta el cual se ha acumulado 0.5 de área. Y resuelva. Resuelvo la integral. Esto pues es sencillo. Calculo la integral de 0 a la mediana de la función de distribución de probabilidad. Hago la integral, la evalúo en los límites de integración. Eh, la integral da esto, 1 menos Euler elevado a la menos 2 por ese numerito que estoy buscando, que es la mediana. Entonces, eso lo igualo, eso que es lo acumulado hasta la mediana, eso lo igualo a 0.5. Al igualarlo a 0.5,
despejo. ¿Sí? Paso a restar el punto 5, paso el otro a sumar al otro lado, saco el logaritmo natural, simplifico y aquí está. Esa mediana da 0.3466. Listo, o sea que tiene sentido con el dibujo. ¿Sí o no? Tiene sentido. Ahí está el dibujito. Tiene sentido, miren la mediana. Entonces ahora si usted traza esa línea, note que el área a la izquierda de esa línea azul y bajo la curva verde, esa área es 0.5. Y a la derecha de eso, esa área es 0.5. Entonces, listo. Ya sé que esa es la mediana. Ahora, pregunta. Como esa distribución gráficamente se ve que es asimétrica de cola derecha, entonces, a ver, a ojo más o menos, ustedes dirían que la media, más o menos, ¿dónde debe dar? ¿Dónde creen que más o menos puede dar la media? Nada, no se les ocurre. Como es asimétrico de cola derecha, la media tiene que dar más grande que la mediana. Si yo ya sé que la mediana es 0.34, la media, uno ve el dibujo y uno dice, pues yo creo que puede estar entre 0.5 y 1. Más lejos de 1 no creo que esté, pues que pues necesito estos valores de aquí. Yo sé que estos están arriba, pero tampoco es que para que me las tiren tanto. Y no creo que esté entre 0.34 y 0.5 porque pues estos de aquí me las tiran, o sea, me van a estirar la mediana, pues si quiero calcular la media, me la van a estirar un poquito más para cuando quiera calcular la media. Listo, pero vamos a calcularla. ¿Cómo haríamos para calcular la media de una variable aleatoria continua? Con esta idea vamos a terminar la clase de hoy. Hoy los conceptos, pues uno cuando está pues nuevo en un curso, uno a veces no identifica cuáles son como las clases clave o cuáles son como los conceptos más importantes, pero esta clase de hoy tiene mucha información relevante para el resto del curso. Me voy a devolver a donde habíamos calculado la media para la variable aleatoria discreta. Entonces vean que la media yo la hice pues, a partir de la lista ordenada, ¿sí o no? De ese dibujito que teníamos allá, de la función de distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta. Sumé, dividí por n, listo. Y llegué a que puedo calcular esa media en el caso discreto como la suma sobre todos los valores de la variable aleatoria de x por su peso, o sea, de x por su función de distribución de probabilidad. Entonces, como hay muchas cosas que son muy análogas entre el mundo discreto y el mundo continuo, la media es una de ellas. Entonces, por ejemplo, si para calcular la media en el mundo discreto yo hago sumatoria de x por f de x, entonces la media en el mundo continuo haría integral de x por f de x. ¿Sí? Eso sí lo puedo generalizar. Vean que el concepto de probabilidad también es así. ¿Sí? Listo. Entonces voy a calcular la media. Ahí ya calculamos la mediana. Ahora voy a calcular la media.
Entonces la clase va a terminar con este concepto de el valor esperado de una variable aleatoria. Yo entre paréntesis puse o esperanza matemática. Valor esperado de una variable aleatoria. Muchísimos libros la llaman esperanza matemática. O sea, usted ve libros, no me acuerdo, me parece que el Canavos habla de esperanza. Esperanza se refiere a, es como la expectativa, lo que yo espero que me ocurra con esa variable aleatoria, como lo que yo espero de dónde creo que me va a dar. Entonces, esa es la esperanza o el valor esperado, aquí está. Entonces, miren, tengo una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad, F minúscula. Entonces, el valor esperado de esa variable aleatoria se define como valor esperado o esperanza. Yo siempre lo hablo, yo muy rara vez digo esperanza. Generalmente digo valor esperado. El valor esperado de esa variable aleatoria lo calculo como el de arriba ya lo sabíamos. Ese lo oíamos, pues ese fue con el ejemplo que empezamos. Sumatoria de x por f de x, donde x se mueve, x minúscula, se mueve en el soporte de la variable aleatoria. Listo, eso en el caso discreto. Y en el caso continuo, lo que uno espera, pues, lo que uno cree que es. Integral de x por f de x para los x minúscula que se mueven en el soporte de la variable aleatoria. Eso en el caso de variable aleatoria continua. Entonces, el valor esperado de x es la media de esa variable aleatoria. ¿Listo? Vean que en el caso discreto, uno lo que está haciendo con esa expresión de sumatoria de x por f de x, donde f de x son las probabilidades, uno lo que está haciendo es como una media ponderada. Digamos, así es como usted, por ejemplo, calcula la nota promedio aquí. Así es como usted calcula la nota promedio en una materia. Digamos que le hacen 3 evaluaciones, de una del 50%, una del 30% y una del 20%. Y usted las notas que saca son 2, 3 y 4. Entonces usted para calcular el promedio lo que hace es que cada nota la multiplica por su peso relativo. Esa es la esperanza, ¿sí o no? O el valor esperado, o la media, o el promedio. Cada nota, pues hablando, vuelvo a ese ejemplo de las notas, cada nota por su peso relativo. Y luego suma todo eso. O sea, tengo esto. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la media para esa distribución continua que tengo ahí. Aquí está. Aquí está todo. Entonces, miren, el ejemplo de la duración de la llamada, vamos a calcular la media de esa variable aleatoria. Ya sabemos que es continua, pero igual voy a hacer redundante. Ahí tengo su función de distribución de probabilidad y tengo su soporte. Listo. ¿Cuál es el valor esperado? Y aquí porque puse X. El valor esperado de esa variable aleatoria que se llama, o la denoté como T mayúscula. Entonces, lo que yo espero, o sea, lo que yo espero que dure la llamada, ¿sí o no? ¿Cómo lo calculo? Como integral, porque es continua, hago integral, no sumatoria, de los valores de la variable por su peso, o sea, T por F minúscula, o los valores de la variable por su densidad. Listo, entonces multiplico T por la densidad. Ahí está. Y calcule la integral, bien pueda. T por una exponencial, ya sabemos que eso se hace por partes. Y la integral es una integral impropia. Ven que los límites son desde 0 a infinito.
Entonces, después de que haga la integral, seguramente, pues ahí está, hay que hacer los orbital. Yo no hice todos los detalles, pues porque esto no es objetivo, pues, de esta materia hacer este tipo de integrales, pues, como ejemplos de clase. A ustedes seguramente yo les voy a poner como ejercicios a hacer cosas así, ¿sí? Pero ustedes ya aprendieron a hacer eso. Entonces, listo, hago la integral por partes, ya sé cuál coger como u, cuál coger como db. Entonces, du es el mismo de t y v ahí lo puse menos, pues como es, menos e a la menos 2t. Aplico partes, entonces esa integral es igual a u por b, ahí está, es, o este, sí, ahí está. Menos la integral de b por du con el menos de la fórmula y el menos del v se cancela y queda positivo. Y cuando multiplico el resto, e a la menos 2t por dt, ahí está. Listo, calculo esa integral y lo que me dé todo lo evalúo entre 0 e infinito. Yo ahí hice dos cosas a la vez. Lo primero es que hice la integral. La integral de e a la menos 2t es e a la menos 2t sobre menos 2. Entonces, mando el e a la menos 2t al denominador para que me quede con exponente positivo. Y como este quedó con menos, el primero quedó con menos y el segundo también quedaría con menos, saco factor común menos y cambio el orden de los límites de integración y ya el menos se me pierde. Por eso me quedó esto. Listo, y luego evalúo. Y ahí es donde hay que hacer lo orbital. Cuando usted evalúa en 0, pues no hay problema. La evaluación en 0 le da un medio. Si usted reemplaza la t por 0 aquí, este primero le da 0. Si reemplaza la t por 0 en este otro, le da pues 2 en el denominador, o sea, le queda un medio. Menos la evaluación en infinito. Entonces aquí quedaría infinito sobre e a la infinito, que es infinito. Este es el que se hace por lo orbital. Pero es inmediato, pues límite de derivada del de arriba es 1, la derivada del de abajo, pues la misma exponencial por 2. Y si evalúas en infinito, claramente se te va para 0. Y si en el segundo término evalúas en infinito, pues también claramente se te va para 0. De hecho, este segundo término es lo que quedaría cuando se aplica el orbital. Derivada del de arriba es 1 sobre derivada del de abajo es esto. Listo, entonces eso le dio la evaluación, le dio un medio. Pero es que esa es la media, o sea, 0.5 es la media. Entonces ahora sí revisemos. Notamos que la media de esa variable nos dio 0.5. Es decir, que, recuerden, la media es el valor esperado. Es decir, que lo que yo espero que dure la llamada, yo espero que la llamada dure media hora. Recuerden que las unidades de la variable yo las había puesto en horas. Entonces yo espero que la llamada dure media hora, pero eso es lo que yo espero. Puede ser que dure más o que dure menos, porque eso es aleatorio. Pero lo que yo espero es que dure media hora. Listo, pero vimos el histograma y ya sabíamos que la mediana era 0.3466. Entonces vean que la media es de hecho, digámoslo así, considerablemente mayor a la mediana y por lo tanto hay asimetría positiva. Hasta ahora esta conclusión de asimetría positiva es una conclusión intuitiva. Recuerden que en estadística descriptiva la conclusión de la asimetría la hacíamos con el coeficiente G sub 3 del tercer momento, ¿sí? Resulta que así también lo vamos a hacer aquí, pero después, ¿sí? O sea, ya casi llegamos allá. Y aquí el dibujo. Miren, pues los colores dicen todo. La mediana está en azul, la media está en rojo. El dibujo de esa distribución claramente es asimétrico de cola derecha. Entonces aquí uno dice, pues hay un gran, digamos, de hecho por debajo de 0.5, uno dice el 63% de las llamadas dura menos de media hora y el restante de 37% de las llamadas dura más de media hora. ¿Sí? Ahí está.
No sé, vean que aquí puse T mayúscula, que es la variable aleatoria, o sea, esto me muestra los tiempos. Y recuerden que esos tiempos están en horas. O sea, digamos, la probabilidad de que una llamada dure más de hora y media sería el área de este pedacito, ¿sí o no? Y eso pues es muy poquito. O sea, es muy poco probable, pero pues tiene probabilidad, es muy poco probable que una llamada dure más de hora y media. Y digo, uy, la probabilidad de que una llamada dure más de 3 horas. Si usted se fija aquí, esa función densidad está prácticamente pegada al eje ahí ya pues en 3, ya está muy demasiado cerca. Entonces ahí uno dice que esa probabilidad ahí sí es aproximadamente 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, supongo que no. Vean que, a ver, pilas, insisto, esta clase tiene mucho concepto. Empezamos con función de distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta. Vimos un dibujo de una distribución simétrica en el caso discreto. Calculamos media y mediana en ese caso discreto. Hicimos la analogía al caso continuo y hablamos de la función de distribución de probabilidad en el caso continuo. Listo. Propiedades de las dos. El ejemplo de la que es continua, donde calculamos, verificamos que sí era una función densidad. Listo, ¿qué otra cosa? Luego con la función de distribución acumulada. Listo. Y luego esto. Miren que, a ver, ya hemos hablado tanto en el caso discreto y en el caso continuo, hemos hablado de asimetría, porque en el primer dibujo hablamos de que el dibujo es simétrico y en este el dibujo es asimétrico. O sea que ahí por los laditos ya hemos hablado del tercer momento que va con la asimetría y el primer momento que va con la media, ¿sí? Porque hemos calculado media en este y media en el otro, que nos había dado 1.5. La próxima clase vamos a estar hablando del segundo momento, que es la varianza, ¿sí? Listo. Y eso para el martes. De pronto, ese día empezamos algo que son unas desigualdades importantes. Y ya el jueves de la próxima semana terminamos el tema del parcial, de esta parte de conceptos básicos de probabilidad. A ver, ¿qué otra cosa les digo? Bueno, les decía que estamos hablando de los momentos. Ya hablamos, pues intuitivamente ya hablamos del tercero, que es para la simetría, del primero, que es para la media. La próxima clase hablamos del segundo, que es para la varianza. Y si algo, hablamos del cuarto, que es para la kurtosis. Pero vean que esto de estar hallando los momentos así, si es una variable continua o si fuera una discreta, ponerse uno a hallar los momentos así uno por uno es muy maluco, es muy largo. Entonces vamos a ver una técnica que se llama con la función generadora de momentos, donde esa función me va a generar, el nombre lo dice todo, esa función me va a generar los momentos de mi variable aleatoria de interés de una manera mucho más rápida. Entonces, listo. Dejamos hasta aquí. Ya esto se empieza a poner mucho más interesante. Espero que les vaya bien con la tarea. ¿Yo para cuándo fue que se las puse? ¿Para el domingo o para el lunes? Para el lunes. Para el lunes. Bueno, entonces juiciosos con la tarea porque seguramente ya el lunes o el martes les pongo otra. ¿Listo? Entonces ya. Nos vemos el martes. Que les vaya bien. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí me pasa el favor de explicarme el puntico? Sí, claro, hágale. Ah, listo. Entonces,
¿Podría, porfa, proyectar ahí de una vez ya que está proyectando pantalla? ¿Pero qué? ¿Usted va a proyectar usted o yo? Pues yo le puedo mostrar el punto, no hay problema. Déjeme lo Sí, de buscarlo. muéstrame, que yo no sé cuál es. Profe, qué pena, antes de que el compañero le pregunte, yo tengo una duda en cuanto a la calificación de la primera parte del parcial. Usted dice que Sí, usted nos dio la retroalimentación a los que le montamos la tarea, ¿cierto? sí. Profe, es que yo no he encontrado ninguna retroalimentación.